A principios del siglo XIX, las diversas propiedades que España tenía en América comenzaron a independizarse de esta, resultando en un conjunto de repúblicas que eventualmente conformarían el mapa de América Latina, tal cual lo conocemos hoy en día. Sin embargo, mientras que las excolonias de España abrazaban el sistema republicano, la otrora propiedad de Portugal, Brasil, optó por una monarquía constitucional que duraría hasta finales de la centuria, convirtiéndose en la única monarquía duradera y estable que ha habido en este lado del Atlántico. El Imperio de Brasil fue un estado que existió entre 1822 y 1889. Tuvo dos emperadores, Pedro I y Pedro II, que a su vez fueron padre e hijo respectivamente. Pero, ¿por qué Brasil no decidió ser una república como sus vecinos hispanoamericanos? Eso, mi amigo, se debe a las circunstancias propias de Brasil, mismas que contrastan con las de los demás países. Hace ya un tiempo subí por ahí un video sobre Juan VI, de Portugal, quien gobernó todo el imperio portugués desde Brasil. Historia larga resumida. A inicios del siglo XIX, Napoleón invadió la península ibérica, con el pretexto de castigar a Portugal por haberlo desobedecido en el bloqueo que éste le impuso a Inglaterra. Sin embargo, lo que Napoleón en realidad quería no era escarmentar a Portugal, sino apoderarse de los monarcas de Portugal, para así tener el control de su imperio. Pero afortunadamente la familia real alcanzó a salirse de la península, emprendiendo la huida hacia Brasil, lugar en el que se instalaron y comenzaron a dirigir todo el imperio portugués. De este modo, Brasil, más concretamente la ciudad de Río de Janeiro, se convirtió en la capital lusitana, relegando a Lisboa y a las demás ciudades europeas a ser simples colonias, o sea que los papeles se invirtieron. Quien quedaría al frente de todo sería el rey Juan VI, soberano que decidiría permanecer en Brasil aún después de la derrota de Napoleón Bonaparte. No obstante, los portugueses peninsulares, descontentos con la situación, presionaron al rey para que regresase a Europa mediante la Revolución de Oporto, exigiendo además que se le otorgase de nuevo a Portugal el estatuto de capital. Temiendo que esto degenerara en un movimiento independentista, el rey Juan VI accedió a regresar a Portugal, dejando a su hijo, el príncipe Pedro, como regente de Brasil. Sin embargo, este cambio trajo ahora un descontento de los brasileños, quienes sí comenzaron a gestar movimientos independentistas. El príncipe Pedro, a pesar de pertenecer a la familia real, simpatizó con el movimiento y posteriormente lo apoyó y finalmente lo encabezó, autoproclamándose como el defensor perpetuo de Brasil. Ya más tarde se alcanzó la independencia y Brasil nació como una nación independiente, teniendo al príncipe Pedro como su primer soberano. Así Pedro se transformó en Pedro I de Brasil, naciendo también el Imperio de Brasil, entidad que sería reconocida por Portugal en 1825, así como por Reino Unido, Francia, el Vaticano y luego por los demás países europeos. Dicho lo anterior, pasemos a meternos de lleno en el tema que ocupa este video. El imperio se divide en tres periodos: el primer imperio, la regencia y el segundo imperio. El primer imperio abarca de 1822 a 1831, años en los que reinó Pedro I, que por cierto, no fueron los más brillantes del imperio, ya que durante ese tiempo Brasil experimentó dificultades internas, debido a que en numerosas provincias comenzaron a tener sentimientos republicanos, igual que los de los países hispanoamericanos. Temeroso de que esto resultase en movimientos independentistas, Pedro I tuvo que aplicar mano dura, a fin de aplacar el ánimo republicano. No obstante, pese a los esfuerzos de Pedro I, sí hubo por ahí una provincia que logró independizarse, y esa fue la provincia Cisplatina, ubicada en el actual Uruguay, la cual no solamente se emancipó del Imperio de Brasil, sino que también decidió incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Resulta que la provincia Cisplatina anteriormente había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, sin embargo había sido invadida por los portugueses durante la estancia de Juan VI en Brasil e incorporada al Imperio Lusitano. Después, cuando se dio el grito de Ipiranga, Brasil heredó, por así decirlo, esta provincia y la asumió como parte de su territorio, igual que hizo México con Texas y la Alta California. Obviamente, Brasil no iba a dejar que esta región se le escapara así nada más, por lo cual envió tropas y se dispuso a recuperarla. Pero la provincia cisplatina no estaba sola. Al conflicto se metieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, la actual Argentina, desatándose una guerra entre estos
y el Imperio brasileño. Esta guerra, por cierto, no la ganó Brasil, se los digo de una vez, y en consecuencia tuvo que resignarse a perder la provincia cisplatina, evento que chocó bastante a los brasileños y que trajo una impopularidad importante a Pedro, impopularidad que en buena medida le pondría fin a su reinado. Pero aquí hay que aclarar algo, no es como que las Provincias Unidas le pasasen por encima a Brasil, en realidad la guerra se resolvió por mediación del Reino Unido, consiguiendo que ambas partes negociasen la paz, acordando que la provincia cisplatina quedara como un país independiente, tanto de brasileños como de argentinos, y de este modo es como nacería el Uruguay. Digo, por si alguna vez te has preguntado cuál era el origen de aquella nación sudamericana, la pérdida de la cisplatina, como digo, le trajo muchos problemas de imagen a Pedro I, que se vio aún más comprometida cuando éste hizo pública la relación que sostenía con su amante, Domitila de Castro, porque el tipo era un mujeriego de lo peor. Además, como resultado de la guerra contra las Provincias Unidas, Pedro se volvió más autoritario, quizás para prevenir una situación similar, maniobra que le sumaría otro clavo al ataúd, que a su vez sería rematado por una fuerte crisis económica, provocada por las deudas del imperio. Al final, todos estos detalles celebraron el descontento popular, hasta un punto que a Pedro I no le quedó más remedio que abdicar al trono, dejando a su hijo Pedro II como el emperador de Brasil en 1831. Y así es como termina la etapa del primer imperio e inicia la de la regencia, pues Pedro II, que en aquel entonces tenía 5 años, pues obviamente no podía gobernar, por eso fue necesaria la creación de una regencia, que dirigirá el país en lo que el príncipe alcanzaba la mayoría de edad. Hubo 3 regencias, la primera compuesta por 3 miembros, que duró 3 años, la segunda integrada únicamente por el sacerdote Diogo Feijó, quien ganó la influencia política necesaria para terminar con la primera regencia. Esto en 1834. No obstante, Diogo solamente conseguiría mantenerse durante 2 años en el cargo, al final de los cuales se vio obligado a renunciar, por presión de los sectores liberales, no porque formaba parte de la iglesia, sino porque no les cumplió las reformas prometidas, y por eso se inconformaron. Le siguió la regencia de Pedro de Araujo, que muy como su antecesor debió lidiar con problemas internos, no con liberales, sino con los separatistas de las provincias, que, inspirados por la emancipación de Uruguay, quisieron independizarse del imperio también. Araujo intentó combatir estas insurrecciones dándole más derechos a las asambleas provinciales, pero esta estrategia no resultó, y el tipo tuvo que seguir batallando contra las provincias. Tan mala y tan difícil llegó a ser la situación que Araujo fue obligado a renunciar, y en su lugar se votó para que el joven Pedro II fuese declarado mayor de edad. Así ocurrió, y en julio de 1840 el príncipe asumió el trono, con apenas 14 años de edad. Adolescentes antes. Soy el nuevo emperador de Brasil. Haré de mi país una de las naciones más poderosas y prósperas de la humanidad. Adolescentes de hoy. ¡Mamá! ¡Me dan ansiedad las clases en línea, mamá! De este modo terminaría la etapa de la regencia e iniciaría la del Segundo Imperio, que fue el periodo que corresponde a Pedro II. A diferencia del reinado de su padre, el de Pedro II fue más duradero, gobernando durante 48 años, de 1840 a 1889. ¿Que por qué se terminó? Bueno, pues de eso hablaremos a continuación, pero primero veamos un poquito sobre la vida de este personaje. Pedro de Alcántara nació el 2 de diciembre de 1825 en el Palacio de São Cristóvão, en Río de Janeiro. Fue el único hijo varón que sobrevivió a la infancia, debido a que sus hermanos murieron durante los primeros años. Su madre también falleció de manera prematura, a los 29 años, luego de dar a luz a un niño que nació muerto. Pedro tan solamente tenía 1 año cuando perdió a su progenitora, razón por la cual este no alcanzó a convivir realmente con ella, conociéndola tan solo por lo que decían otros. Su padre volvió a casarse, esta vez con Amelia de Beauharnais, que se convirtió en la madrastra de Pedro. Y sí, ya sé que muchos de ustedes tan pronto como escuchan la palabra madrastra, se figuran a una mujer cruel y despiadada con sus hijastros. Sin embargo, ese no fue el caso de Amelia, ya que ella se llevaba muy bien con Pedro, y hasta le agarró cariño, convirtiéndose en una segunda madre para él, o al menos así habrá sido, de no ser porque ella y su esposo tuvieron que marcharse a Europa, cuando Pedro I abdicó al trono. Así, sin su padre y sin su madrastra, la infancia de Pedro fue solitaria,
teniendo que pasarse el día estudiando, lo cual tampoco le dejaba tiempo para hacer amistad con otros niños. No obstante, esto hizo que Pedro se convirtiera en un hombre culto, cualidad que manifestaba al lado de una enorme humildad, negándose a vivir con lujos y rechazando cualquier tipo de consideración especial que su cargo le pudiese ofrecer. También es necesario decir que Pedro II no hacía distinción alguna entre sus súbditos, sino que los trataba a todos por igual, sin importar su raza o su posición social. Esto hizo que Pedro fuera un gobernante particularmente querido por su pueblo. No obstante, aún con todos estos atributos, Pedro II estuvo lejos de lograr la aprobación total de su gente, pues muy como su padre, el nuevo emperador tuvo que hacer frente a varias revueltas independentistas. Una de ellas fue la revolución Farroupilha, también llamada Guerra de los Farrapos. En esta, la región del sur intentaba independizarse del imperio. Al final, Pedro logró negociar con los separatistas, consiguiendo que estos firmaran la paz en el Tratado de Poncho Verde. Pero siempre que Pedro lograba sofocar una rebelión, surgía otra, motivo por el cual el inicio de su reinado fue bastante difícil, amén de que el soberano aún era inexperto por recibir el cargo a tan temprana edad. A pesar de ello logró salir adelante, y Brasil poco a poco fue convirtiéndose en una nación próspera y estable políticamente hablando, pues lo que Pedro II no tenía en experiencia lo compensaba con dedicación y trabajo duro. Se dice que aquel emperador dormía muy poco, prefiriendo estar al pendiente de su imperio, cuidando cada detalle y cada aspecto de su patria. Pedro II apoyó las artes y la ciencia, iniciándose toda una revolución cultural que enriqueció al país sudamericano. En la política, ideó un sistema parlamentario, que será el equivalente brasileño del que había en Inglaterra. Incluso creó una figura que sería como la del primer ministro. Todo ello mientras que pactaba con las élites agrarias, las cuales tenían poder en las provincias. Para asegurar la cooperación de estas, Pedro II recurrió al intercambio de favores. O sea, sé que a cambio de su obediencia, él las proveía de todo lo que pudiera necesitar o querer. Gracias a esto, eventualmente pudo tener el control interno de Brasil, llegándolo a gobernar de una manera eficiente. Además de eso, el control de la provincia le permitió emprender ambiciosos proyectos, como el de la expansión de la Amazonía. Ahí, aprovechándose que sus vecinos tenían poca presencia, comenzó a colonizar y anexar territorios. Los países que más porción de tierra perdieron ante el imperio brasileño fueron Colombia y el Perú, aunque en el caso de Colombia, Brasil pudo hacer un arreglo, permitiéndole a los colombianos navegar por el río Amazonas, a cambio de las tierras adquiridas. Y ya que hablamos de los vecinos de Brasil, tenemos que decir que este llevó una política intervencionista con ellos, inmiscuyéndose en sus asuntos siempre que ello le dejase algún beneficio, o bien cuando las decisiones de otros lesionaban sus propios intereses. Como primer ejemplo tenemos la Guerra Platina, en donde también participaron Uruguay y Argentina. Dicha guerra se dio porque en 1851 Uruguay vivía una guerra civil, la cual enfrentaba al Partido Colorado contra el Partido Blanco. Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, apoyaba al Partido Blanco y a su líder, Manuel Oribe, hombre que, de resultar victorioso, daría las facilidades para que Rosas tuviera el control de Uruguay. En aquel entonces Argentina no era el país unificado que conocemos hoy, sino que se encontraba dividido en varias provincias semi-independientes, que fungían como una confederación. De todas estas, la Buenos Aires de Rosas buscaba tener el control absoluto, sometiendo al resto de la confederación y al mismo tiempo queriendo extender su influencia por todos los territorios que anteriormente formaban parte del virreinato del Río de la Plata, o sea, hasta Uruguay, Bolivia y Paraguay. Sin embargo, Pedro II no podía permitir semejante cosa, pues Brasil también buscaba crecer su influencia en aquella región, así que más pronto que tarde comenzó a apoyar militarmente al Partido Colorado de Uruguay. Para que Oribe y el Partido Blanco perdieran, y las pretensiones expansionistas de Rosas quedaran frustradas. Por su parte, Rosas despachó más tropas hacia Uruguay, dispuesto a frenar el avance brasileño. Al final, el imperio brasileño se alzó como el triunfador indiscutible de esta guerra, derrotando a Oribe y aplastando a las fuerzas de Rosas. Cabe mencionar que durante la guerra, Brasil contó con el apoyo de dos provincias argentinas, las cuales no estaban de acuerdo con el autoritarismo de Rosas, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes. Como resultado del conflicto, Brasil pospuso para siempre las aspiraciones argentinas de recuperar el territorio del virreinato, asegurando la independencia de Uruguay y Paraguay. Al mismo tiempo, el imperio de Pedro II se transformó en la potencia militar de la zona, lo cual le concedió cierto prestigio ante los países europeos y ante los ojos de los propios brasileños, que, orgullosos del triunfo militar, comenzaron a identificarse más con su gobierno, disminuyendo con ello el sentimiento separatista, junto con las numerosas revueltas que sucedían en el interior.
18 años más tarde, en 1864, ocurrió la Guerra de la Triple Alianza, motivada otra vez por problemas en el Uruguay. Muy como la vez anterior, los partidos Blanco y Colorado se ven enfrascados en una guerra civil, jalando la atención de sus vecinos, quienes, debido a sus propios intereses, rápidamente simpatizaron con uno u otro bando. Brasil y Argentina apoyaron al Colorado, motivo por el cual el primero traspasó las fronteras e invadió Uruguay para derrotar al líder de los blancos e instalar al líder de los colorados. Pero del lado de los blancos estaba Paraguay, que apenas supo de la derrota de los blancos, optó por tomar represalias contra Brasil, capturando 2 navíos brasileños y apresando a la tripulación de estos. Brasil y Paraguay rompieron relaciones, y los guaraníes invadieron la región de Mato Grosso, intentando abrirse paso hasta la capital, Río de Janeiro. Pero como esta quedaba al otro lado del país, no lograron concretar su objetivo, y Brasil alcanzó a contener la invasión. Mientras tanto, otro contingente del ejército paraguayo buscó llegar a Uruguay para deponer al líder de los colorados. Sin embargo, para ello tenía que pasar primero por Argentina, por la provincia de Corrientes. Los argentinos les negaron el paso y, a la mala, los paraguayos irrumpieron en el país albiceleste, motivándose a que Argentina también le declarase la guerra a Paraguay. A ello se sumó el Uruguay de los Colorados, y la Triple Alianza se dispuso a aplacar a Paraguay. Si bien los paraguayos fueron superados numéricamente desde el inicio, estos lograron resistir durante un tiempo considerable, llegando incluso a infligirle numerosas derrotas a los aliados. Al final consiguieron someterlo, y Brasil lo convirtió en un estado satélite, afianzando más su poderío en el cono sur. A la guerra de la Triple Alianza le siguió una época de prosperidad y de crecimiento económico, de importantes reformas políticas, de progresos sociales, de importantes niveles de inmigración europea y norteamericana, de la expansión de las vías férreas, así como de la llegada del teléfono y del correo postal. La década de los 70s y 80s del siglo XIX fueron las mejores para el imperio brasileño, no solo por lo anterior, sino porque, como ya vimos, las revueltas y los conflictos intestinos habían disminuido bastante. Los poquísimos que había eran casi siempre protagonizados por grupos republicanos, que todavía no aceptaban el régimen imperial, pero fuera de ahí la inmensa mayoría de los brasileños estaba feliz, o cuando menos conformes con el reinado de Pedro II. No obstante, había un sector por ahí que no estaba contento del todo. Eran los militares, quienes sentían que debían tener mayor protagonismo político, protagonismo que según ellos la nobleza imperial les había negado. Acuérdate de este detalle porque nos servirá para entender lo que estoy por contarte. Pedro II era un hombre inteligente, trabajador, y que sentía un profundo amor hacia su patria. Pero además de esto, el emperador tenía una característica más: odiaba profundamente la esclavitud, práctica que desafortunadamente estaba bastante extendida y arraigada en Brasil, mas esto no impidió que Pedro intentase erradicarla. Así lo hizo, y con el correr de los años se dio la libertad de vientres, que era una ley mediante la cual todos los hijos de esclavos que nacieran a partir de ahí serían declarados hombres libres. Eso significó un gran avance. No obstante, el emperador Pedro no se conformaría con aquella ley, sino que siguió luchando, y finalmente en 1888 sus esfuerzos dieron frutos, pues se abolió la esclavitud en todo el territorio brasileño. Naturalmente que Pedro se alegró de haber acabado con la esclavitud, sin embargo hubo quienes no compartieron su gusto. Las oligarquías brasileñas y algunos propietarios extranjeros rechazaron la cancelación de la esclavitud, manifestándose en contra del emperador. Sobrevino un descontento social que revitalizó a los republicanos, quienes también comenzaron a presionar al gobierno, no porque fueran esclavistas, sino porque les parecía más que nunca que la monarquía era ineficaz y anacrónica, y porque juzgaban que un sistema republicano traería la paz y la tranquilidad definitiva a Brasil. Contra esto tuvo que lidiar Pedro durante varios meses. No obstante, el golpe más letal se lo daría a quien menos se lo esperaba. El 15 de noviembre de 1889, el mariscal Deodoro de Fonseca se sublevó en Río de Janeiro y, por influencia republicana, declaró a Brasil como una república. Posteriormente avanzó hasta la sede del gobierno para intentar tomarla. Alarmado, el vizconde de Ouro convocó al general Floriano Peixoto, jefe de las tropas de la capital, para que aplastase la rebelión. Mas, para sorpresa del vizconde, el general se puso del lado de los alzados, arrestándolo a él y a todo el gabinete real. Pedro II, que se encontraba en Petrópolis con toda su familia, volvió apresuradamente a la capital, intentando solucionar la situación. Negoció con los rebeldes, les ofreció tener una mayor participación en el gobierno, prometió reemplazar a unos cuantos funcionarios que eran impopulares, pero
todo fue inútil. Inconformes con el sistema monárquico de Brasil e instigados por los republicanos de la capital, los militares se mantuvieron en la idea de la república y exhortaron a Pedro II para que renunciase al trono. Sin apoyo armado de ninguna índole y queriendo evitar una guerra civil entre los insurgentes y los grupos promonárquicos que seguramente los enfrentarían, Pedro II aceptó la proclamación de la república. Posteriormente, el día 16 de noviembre de 1889, un general del ejército, ahora republicano, acudió a la residencia de Pedro para comunicarle a él y a toda su familia que debían salir del país en un plazo máximo de 24 horas para evitar posibles manifestaciones populares a favor de la monarquía. El ex emperador accedió y esa misma noche abandonó Brasil junto con toda su familia. Y así es como finaliza el periodo imperial en Brasil e inicia de la vieja república, que va de 1889 a 1930. Pedro II, por su parte, murió en París en 1891 por causa de una neumonía. A pesar del estallido republicano, su gobierno seguiría siendo recordado durante mucho tiempo, en especial cuando las guerras civiles asolaron el país. Mucha gente contrastó el caos de la era republicana con el orden que había durante los finales del imperio, y no faltó quienes, añorando aquella estabilidad, se arrepintieron de haber derrocado al emperador. El Imperio de Brasil, la monarquía más larga que hubo en suelo americano.